Vamos a orar para iniciar con la enseñanza de hoy. Señor Jesús, gracias por cada uno de los niños que nos están viendo, por sus familias. Te pedimos, Señor, que les dé sabiduría, guíalos en sus caminos, Señor. Ayúdanos, protégenos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a la recitación a cargo de la maestra Jamie. Hola niños, vamos con la recitación de hoy. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103. Ahora pasaremos con una manualidad a cargo de Ana. Hola niños, para la manualidad de hoy necesitaremos lápices de color, lapicero, tijeras, pegamento y los moldes que se encuentran en la descripción del video. Vamos a proceder a imprimir y recortar los moldes que se encuentran en la descripción del video. Luego de recortarlos, los pintamos . Después de pintarlos, vemos que acá trae unas pestañitas. Las vamos a recortar y las vamos a doblar hacia adentro. También les vamos a agregar pegamento y, como pueden observar, trae una abertura acá en el centro y eso es para que peguemos en el centro de la hoja. Y nos queda de esta forma. Igualmente con las ovejitas. Para que puedan sacar el centro de la hoja, les recomiendo que doblen la hoja a la mitad y que marquen el centro. Vamos a agregar pegamento en las pestañitas que traen las ovejitas también. Y las colocamos acá. Vamos a colocar esta tira, que también se encuentra en la descripción del video, y la vamos a colocar de esta forma. Ya cuando tengamos todo pegado, vamos a cerrar la hoja y cuando la abrimos queda así. La cerramos y la abrimos. Por último, vamos a colocar el versículo, que es Salmos 103. Y así es como nos queda la manualidad del día de hoy. Los invito a que la realicen y la suban al chat de la escuelita bíblica. Pasaremos con la mímica a cargo de la maestra Andrea. Hola chicos, el día de hoy vamos a repasar la mímica de la semana pasada y vamos a ver algunos chicos que la intentaron en casa. El amor en mi corazón está brotando desde que conocí a Jesús. El amor en mi corazón, el gozo en mi corazón está brotando desde que conocí a Jesús. El gozo en mi corazón.
¡Excelente trabajo! ¿Listos para aprender la mímica de hoy? ¡Aquí va! ¿Dónde están los ojos? Aquí. ¿Dónde está la nariz? Aquí. ¿Dónde está la boca? Aquí. ¿Y dónde estoy yo? Aquí. Ojos, ojos para leer la Biblia. La nariz para respirar. Boca, boca, boca para lavar. Oídos escuchan la palabra. Cabeza pensando en Jesús. Corazón amando a Jesús. Manos, manos, manos sirven al Señor. Pies, pies, pies a la iglesia van. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a aprender la mímica paso a paso para que la puedan hacer en casa. El primer paso es este. Vamos a balancear nuestro peso hacia las puntitas de los pies y esto lo vamos a hacer durante toda la mímica. El otro movimiento que vamos a hacer mientras hacemos esto es mover nuestra cabeza a un lado y al otro. A un lado y al otro. Muy bien. Y la primera parte dice así. ¿Dónde están los ojos? Aquí. ¿Dónde está la nariz? Aquí. ¿Dónde está la boca? Aquí. ¿Y dónde estoy yo? Aquí, con las dos manitas. Muy bien. La segunda parte nos dice qué vamos a hacer con cada una de esas funciones. Dice así. Ojos, ojos, para leer la Biblia. La nariz, para respirar. Muy bien. Boca, boca, para lavar. Oído, escucha la palabra. ¿Vieron mi pierna? Escucha la palabra. Muy bien. Luego seguimos con cabeza. Y hacemos así, siguiendo a Jesús. Corazón. Y hacemos la formita del corazón. Manos, manos, sirven al Señor. Y en los pies, a la iglesia van. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo una vez más, todos juntos con la música. ¿Listos? ¿Dónde están los ojos? Aquí. ¿Dónde está la nariz? Aquí. ¿Dónde está la boca? Aquí. ¿Y dónde estoy yo? Aquí. Ojos, ojos para leer la Biblia. La nariz para respirar. Boca, boca, boca para lavar. Oídos escuchan la palabra. Cabeza pensando en Jesús. Corazón amando a Jesús. Manos, manos, manos sirven al Señor. Pies, pies, pies a la iglesia van. Muy bien. La enseñanza de hoy es sobre cómo Abraham rescata a Lot. Vamos con la enseñanza. Aconteció en los días de Amrael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor, Leomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot,
Carnaim, y los susitas en Am, y los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispap, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Esesotamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y el rey de Atma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, y Amrael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas las provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ahora pasaremos a la prédica a cargo del hermano Martín. Muy buenos días, tengan todos ustedes, niños. Hoy vamos con un tema más en la escuelita bíblica. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que están con sus papás, los que tienen la oportunidad de acompañar a sus hijos. Es importantísimo que puedan aprender juntos de la palabra. Entonces en esta mañana vamos a iniciar, vamos a orar, a pedirle la dirección a Dios para que todo lo que aprendamos pueda quedar en nuestro corazón. Señor, te agradecemos en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de poder aprender a través de tu palabra, de poder aprender cada uno de los versos, cada una de las historias que tú nos has dejado a través de esta hermosa Biblia, a través de esa carta que has escrito para que podamos ser guiados a través del Espíritu Santo para esa salvación eterna por medio de la fe en tu sangre, Jesucristo. Te pedimos por todos los que faltan de conectarse para que puedan llegar a tiempo y poder escuchar esta palabra el día de hoy. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Génesis 14:1. Hemos venido dándole seguimiento a las historias bíblicas. Génesis 14:1, donde Abraham libera a Lot. Vamos a dar un momentito. Génesis 14, verso 1. Es importante que todos tengan su Biblia, si no la tiene, búsquela, para que todos estemos juntos para poder leer la palabra. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 14, verso 1. Es donde vamos a dar inicio en esta mañana la palabra de Dios. Antes, mientras terminan de buscar Génesis 14:1, vamos a recordar un poquito, hace 15 días que estuvimos viendo Génesis 13:1, Abraham y Lot se separan. ¿Recuerdan la historia, chicos? Que había también unos títeres con títeres, fue esa historia también. Lot se separó de Abraham porque había crecido muchísimo los bienes de cada uno, y los pastores de Lot tenían inconvenientes con los pastores de Abraham. Entonces tomaron la decisión de separarse, uno hacia un lado y otro hacia el otro,
completamente opuestos. Entonces Génesis 13:1, solo para recordar un poquito acerca de esa historia, Génesis 13, verso 11, Génesis 13, verso 11 y al 14 vamos a estar leyendo. Dice Génesis 13, 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 13. Ya recordamos un poco de la historia, ¿verdad? Que Lot se fue hacia la llanura del Jordán, se fue hacia el oriente, y separándose de su tío, porque era su tío de Abraham. Lot era hijo del hermano de Abraham, entonces por ende era tío de Abraham. Ahora sí, vamos a darle lectura a Génesis 14:1, que corresponde a esta semana, la clase. Dice Génesis 14, verso 1, todos ahí. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe y Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, al que habitaba en Hasezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas las provisiones, y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Agner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y los fue siguiendo hasta Joa, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Aquí podemos ver en esta historia cómo Lot, ya vimos que Lot fue hacia el oriente, que era la llanura del Jordán, donde era una llanura con muchísima capacidad de riego. Entonces Lot, pensando en el bien para sí mismo, para sus ganados, para su gente, para sus tiendas,
entonces tomó esa dirección de la llanura del Jordán, con el inconveniente que llegó sus tiendas hasta Sodoma. Y Sodoma era un pueblo malo y pecador en contra de Jehová Dios. Sodoma era un pueblo que no creía en Dios, era un pueblo que hacía todo lo contrario a lo que es Dios y a lo que Dios dice que hagamos. Abraham es un hombre que es guiado por Dios, que escucha la voz de Dios. Por ende, Lot, que también era justo, tenía que ser un hombre que escuchara la voz de Dios y estar en lugares donde Dios le recomienda estar, donde Dios tiene que estar. Sin embargo, podemos ver en el verso Génesis 13, verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí podemos ver que Lot tomó esa dirección. Lot tomó la dirección de Sodoma y lamentablemente pues llegó de las tiendas hasta Sodoma y ahí tuvo que compartir y vivir con las creencias, con las tradiciones, con la mala forma de vivir que tenía Sodoma, ¿verdad? Entonces en el verso 14 vemos, en el verso 4, 14 y 4 dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Aquí vemos, vamos a enfocarnos en Sodoma. Hay 4 reinos más, vamos a enfocarnos en Sodoma principalmente, que es donde Lot fue a habitar, ¿verdad? Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, a Carnaim, a los husitas en Ham y a los semitas en Sabe de Kiriataim. Después de 12 años de estar Sodoma gobernado por el pueblo de Elam, el rey Kedorlaomer, que era el rey de Elam, ellos se rebelaron a los 12 años. A los 13 años este pueblo vino arrasando con varios reinados, ¿verdad? Derrotaron a Refaitas en Astarot, a Carnaim, a los husitas en Ham y a los semitas en Sabe de Kiriataim. Entonces estos vinieron tomando y dice que salieron en el verso 8. ¿Quiénes salieron? En el verso 8 dice: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Ellos se rebelaron a los 12 años de estar bajo ese reinado de Elam, el pueblo de Elam. Luego, a los 13 años, Elam salió a derrotar a todos los pueblos, ¿verdad? En el verso 5 que hemos leído. Y en el verso 8, el rey de Sodoma y de Gomorra, más los otros 3 reinos, salieron contra Kedorlaomer, rey de Elam. Salieron al valle de Sidín a luchar contra ellos. Y podemos ver que en el verso 10 dice: y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Estos 5 reinos contra los 4 reinos, en el cual venía Kedorlaomer y el rey de Elam, perdieron. Entre ellos Sodoma y Gomorra perdieron la batalla, y entonces fueron invadidos, fueron apresados todos sus habitantes, ¿verdad? Fueron llevados como esclavos, fueron cautivos por medio de Kedorlaomer, el rey de Elam. Y junto con ellos, ¿quién habitaba en Sodoma? Que es al punto central que vamos a llegar. Entonces en el verso 12 nos aclara por qué hemos leído toda esta historia y todos estos reinos y toda esta lucha que se dio en el valle de Sidín. Porque el verso 12 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham,
que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, era sobrino de Abraham. Y no solo tomaron a Lot, dice, y sus bienes. Dice, bueno, tomaron a Lot y todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, todas las pertenencias que eran muchísimas, en gran manera, habían crecido muchísimo, todo lo que Lot tenía, su esposa, sus hijos, sus criados, el ganado, las ovejas, todas las riquezas, oro, todo lo que tuvieran fue llevado también junto con Lot. Entonces aquí vemos en el verso 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces aquí estas personas que lograron escapar del valle de Sidín, que lograron escapar, fueron a avisar a Abraham, que era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que era un hombre de fe, que era un hombre que creía en Dios y que Dios lo bendecía. Dice el verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Cómo estaba Lot? Prisionero, encarcelado, estaba detenido por otro reino, por el reino de Elán. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Entonces aquí vemos que cuando Abraham escucha la noticia de que Lot está en prisión, de que Lot está detenido, que ahora es parte de otro reino, que está en cautiverio por medio de ese otro reino, del reino de Elán. Entonces, ¿qué hace Abraham inmediatamente? Dice que armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318 criados. Armó para ir a la batalla, para ir en rescate de su sobrino Lot, para salir a rescatar a su pariente. Dice el verso 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Entonces, Abraham no solo escuchó la noticia, sino que accionó también, armó a sus siervos, 318, y tuvo una estrategia, tuvo un plan muy bueno, que fue llegar de noche cuando todos los enemigos están durmiendo, precisamente, ¿verdad? Donde ellos no están armados, no están preparados para la guerra, porque ya venían de la guerra, ya habían ganado la guerra. Entonces viene Abraham, dirigido por Dios. En el verso 15, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y verso 16, vemos el resultado de ese ataque nocturno que tuvo Abraham y sus siervos. En el verso 16 dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Entonces aquí en el verso 16 vemos un resultado positivo de alguien que es guiado por Dios para hacer lo que Dios dice que haga. Y lo vemos en el verso 16, cómo recobra todos los bienes. No solo los bienes de Lot, sino los bienes de los demás reinos, sino toda la gente que fue llevada en cautiverio, que fue en prisión, que fue rehén de este Kedorlaomer, rey de Elán, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, en el verso 16 de Génesis 14, y a las mujeres
y a la demás gente. Aquí me gusta muchísimo ver cómo alguien que es dirigido por Dios puede alcanzar estos logros tan grandes con 318 soldados, con 318 personas que armó, de sus criados, 318 criados que armó, pudo derrotar a Kedorlaomer, rey de Elam, que ya había pasado por muchísimos reinos y había pasado arrasando con todas las ciudades, pero Abraham fue con Dios y pudo liberar. No solo dice que recobró todos los bienes, sino que también recobró a Lot, a sus parientes, a sus bienes y a la demás gente. Todos los que iban ahí, Abraham pudo rescatarlos y ponerlos en libertad de la prisión que estaban sosteniendo en ese momento. Y entonces, si traemos esta historia a la vida actual, vemos cómo hay una persona en problemas y cómo su familiar, como Abraham, que es hijo de Dios, no nos queda la menor duda, el padre de la fe, cómo él acciona inmediatamente a ir al rescate de su sobrino Lot. Entonces aquí yo quiero personalizar esta historia a tiempos actuales, a todos ustedes niños que nos están viendo y también sus padres, los que están acompañados por sus padres. Quiero traer a la actualidad y personalizar esta historia. Ustedes, como justos, como renacidos, como hijos de Dios, que estoy seguro, por lo menos en su gran mayoría, que llevaron al seminario y que escuchamos grandes testimonios de niños que ya nacieron de nuevo, son hijos de Dios, así como Abraham era hijo de Dios. Entonces, al darse cuenta Abraham que Lot está en problemas, que Lot, además de que ya moraba en una ciudad que era mala y pecadora en contra de Jehová, había sido prisionero por Kedorlaomer, y que era el rey de Elam. Entonces Abraham va a su rescate. Y yo hoy quiero motivarlos para que nosotros veamos a nuestro alrededor quienes necesitan ser rescatados por Dios. Sus primos, sus tíos, incluyendo sus padres, si su padre o su madre no ha nacido de nuevo, es necesario ser rescatado. Es necesario ser rescatado de ese pecado, es necesario ser rescatado de este mundo de maldad, de este mundo de tinieblas, de este gran mar de duda que nos deja el mundo, y poder llevarlo a la verdad de Cristo y poderlo llevar a la salvación de Jesucristo. Podemos ver en Judas 1:22. Vamos a ir a Judas, que es un libro antes de Apocalipsis. Vamos a ver todos buscando, si tiene su Biblia, a Judas, libro antes de Apocalipsis. Tenemos una gran misión como justos, renacidos, niños y papitos que nos escuchan. En Judas, verso 1, capítulo 22 y 23, dice así: algunos que dudan, convencedlos. Eso dice el 22. Si usted tiene familiares que han estado escuchando la palabra, que tal vez escucharon el seminario para niños o el seminario para adultos, pero todavía están dudosos, que han escuchado, que escuchan las prédicas a las 11 de la mañana los domingos por Facebook, por YouTube, pero están dudosos, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Dice Judas 1:22, a algunos que dudan, convencedlos. El 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice el verso 23 al inicio, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. En este momento muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros amigos, familiares, conocidos, están yendo al fuego,
Están yendo al fuego eterno porque no conocen de la palabra, porque no conocen el Evangelio, porque no han nacido de nuevo, porque no han sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo, ni tan siquiera tienen este conocimiento, el cual es sumamente necesario que ustedes a su corta edad, niños y padres que ya tenemos más edad, compartamos el Evangelio de Jesucristo y podamos ir al rescate, como fue Abraham a rescatar a Lot. Abraham no hizo nada más que pensar en cómo rescataba a Lot, inmediatamente accionó para ir al rescate de Lot. Entonces yo le invito a que usted accione para ir al rescate de todas esas almas que se pierden, de todas esas almas que van para el fuego. Como dice Judas, algunos que dudan, convencerlos. Tenemos que convencerlos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Tenemos una necesidad de predicar este Evangelio a toda criatura, a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, para que puedan nacer de nuevo y así poder ser parte de los hijos de Dios, de la gran familia de Dios. En San Juan 3, verso 5, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, vamos a ir a San Juan 3, verso 5, y vemos en San Juan, podemos ver lo que Jesús le dice a Nicodemo. San Juan capítulo 3, verso 5. Por segunda ocasión está diciendo Jesús a Nicodemo. San Juan 3, vamos, lo tenemos todos buscando en la Biblia, así aprendemos mucho, así leemos, es importantísimo para todos. San Juan 3, verso 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice el verso 6. Nos es necesario a todos los seres humanos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para poder tener la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Entonces, de acuerdo a la palabra que está en Judas 1, 22 y 23, que dice, nos invita a que convenzamos a los que todavía no creen del todo y que arrebatemos del fuego a los que están cayendo. Necesitamos compartirles este Evangelio. Necesitamos compartirle esta gran verdad, que el que no nace de nuevo no entrará al reino de Dios. Y tenemos que nacer por medio del agua y del Espíritu. Tenemos que entender bien qué es el agua. Cuando hace la referencia en San Juan 3:5, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, nos está diciendo que tenemos que nacer de la palabra. El agua es la palabra. En Efesios 5:26 se nos da una referencia acerca del agua por la palabra. Entonces vamos a ir a Efesios. Dice la palabra, venimos a Efesios 5:26 porque en San Juan 3:5 nos dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces vamos a ver qué es nacer del agua. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El verso 25 termina diciendo que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua, que es la palabra. Entonces aquí podemos comprender, tenemos un panorama más amplio de qué es el agua. Cuando nos dice que tenemos que nacer del agua, nos está indicando que tenemos que nacer de la palabra, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Dios. ¿Para qué tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Porque Jesucristo vino y se entregó a sí mismo por su iglesia. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre para santificarnos, porque por nuestros propios medios es imposible, como ya lo vieron en el seminario, ¿verdad? Es imposible, por nuestra obra no hay oportunidad de santificarnos.
pero por la obra que Cristo hizo a través de su Hijo, a través del Hijo de Jesucristo, por la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, esa obra sí vale, y esa obra sí nos santificó, y esa obra sí nos purificó. Por eso ahora somos santos, por eso ahora somos puros, por medio del lavamiento del agua, que es la palabra. ¿Para qué hace Jesucristo esta obra de amor tan grande para con nosotros? Dice que, refiriéndose a la iglesia, el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque Jesucristo, a través de ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, nos santifica y nos purifica, para que nosotros podamos estar, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, que podamos ser parte de la iglesia de Cristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así, niños, tenemos que estar todos gloriosos, sin mancha y sin arruga delante de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque nos portamos muy bien? No. Por medio de que Jesucristo vino y murió en la cruz, y a través de su sangre nos purificó, nos perdonó todos los pecados una vez y para siempre. Y a través de su palabra nos deja el conocimiento para santificarnos cada momento, para purificarnos en todo momento a través de su palabra. Entonces tenemos que estar como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros debemos de estar puros, debemos de estar santos, debemos de estar sin mancha. Eso significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que es Jesucristo, Espíritu de vida. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y por medio del Evangelio podemos nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice San Juan 3:6. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya nacimos en la carne por medio de Adán. Ahora tenemos que nacer en el Espíritu por medio de Jesucristo, que es lo que necesitamos. Así como Abraham, volviendo a la historia, Abraham fue en rescate de Lot, nosotros tenemos que ir en rescate de todo el que no conoce la verdad de Jesucristo. Dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una necesidad que todos nuestros amigos, que todos nuestros vecinos, que todos nuestros familiares, la gente que nos rodea, aún la que no conocemos, conozcan la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Aquí vemos que Lot fue llevado prisionero. Era prisionero. Y si hubiera continuado ahí, iba a ser un esclavo de toda esta gente, ¿verdad? Tenía que hacer lo que el rey le dijera que hiciera. Entonces, aquí Jesús nos dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos le preguntan que libres de qué. Que ellos son hijos de Abraham, nunca han sido esclavos. Libres del pecado. Podemos ir un momentito ahí a San Juan 8. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Entonces, ¿qué les contesta Jesús? Ellos no podían entender. Ellos nunca habían sido sometidos a una esclavitud. Ellos no eran esclavos, los que estaban presentes escuchando las palabras de Jesús, aquí en San Juan 8. En el verso 34, ¿qué les dice Jesús? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado, les dice Jesús. Jesús no estaba hablando de una esclavitud física.
Jesús no estaba hablando de una esclavitud, de tener un amo, de tener un Señor como amo. Jesús está hablando de una esclavitud de pecado, como estaba ese pueblo de Sodoma. El pueblo de Sodoma dice que era malo y que pecaba delante de Jehová. El que está en pecado, según nos dice Jesucristo en el verso 34, esclavo es del pecado. Y de ahí es donde tenemos que comprender que el que nos vino a liberar fue Jesucristo. Jesucristo nos vino a liberar de la esclavitud. Dice el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto vino a hacer Jesucristo con nosotros. Vino a darnos libertad. Vino a quitar el pecado de en medio. Vino a hacernos libre una vez y para siempre. Para poder ir con nuestro Padre. Para poder ser llamado de la familia Hijo de Dios. De la familia de Dios. Entonces vemos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿Cuál es la voluntad del Padre a través de su Hijo? Libertar al mundo de pecado. Ya lo vimos en el 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted continúa con pecado, niños y niñas, padres y madres, si usted continúa en pecado, necesita ser libertado por el Hijo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos poder comprender esto. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Así que nosotros no deberíamos de estar conviviendo, no deberíamos estar viviendo en pecado, ni en la maldad contra Dios, como vivía este pueblo de Sodoma, que eran malos y pecaban contra Jehová Dios. ¿Por qué no deberíamos de estar más en pecado? Porque el verso 21 del capítulo 1 de Mateo dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya Jesucristo en la cruz del Calvario nos salvó del pecado, nos perdonó, ya hizo toda la obra, sin haber obra nuestra. Dice que por medio de la ley ningún ser humano será justificado. Nosotros no pudimos cumplir la ley. Jesucristo no solo vino a cumplir la ley, sino que a darnos la gracia y a borrar todos nuestros pecados una vez y para siempre. Ahora ya para ir finalizando, vamos a regresar nuevamente a Génesis 14, verso 17. Ya vimos en el 16, aquí retomando la historia de que Abraham libera a Lot, ¿verdad? El verso 16 dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y aquí viene algo interesante, vamos a leer algunos versículos por acá. El 17, verso 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. ¿A recibir a quién? A Abraham. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces Abraham, de todo el botín que rescató, no quiso tomar nada, absolutamente nada de nadie, sino que él fue con la encomienda de rescatar a Lot, que era el único interés que había en él, de rescatar a Lot. Y aquí vemos que sale al encuentro también en el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo: bendito sea Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿De quién era Abraham? Del Dios Altísimo. Nos queda más que claro que era un hijo de Dios por medio de la fe. La fe le fue contada a Abraham por justicia. Así fue justificado Abraham, por medio de la fe. Y vemos que salió Melquisedec, sacerdote, ¿verdad? Este Melquisedec dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este Melquisedec es sombra de Jesucristo. Es sombra de Jesucristo, y lo podemos ver en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 7. Hebreos 7, 2 al 4. Vamos a dar lectura, lo tenemos todos. Hebreos 7, 2 al 4. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Vea cuán grande era este sacerdote, Melquisedec, que es sombra de Jesucristo. Leemos nuevamente el verso 2. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Melquisedec. Rey de Justicia, sombra de Jesucristo. Podemos leer eso en Romanos 3. Vamos a ir a Romanos 3, verso 21 al 24, donde dice que cuyo nombre significa Rey de Justicia. Vamos a ver quién hizo la justicia por nosotros. Dice Romanos 3, 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es que ahora, aparte de la ley, fue manifestada la justicia de Dios. Melquisedec, Rey de Justicia. Fue manifestada la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe obtenemos la justicia de Dios. Pero por medio de la fe, ¿en quién? Por medio de la fe en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, que nos perdonó una vez y para siempre. Verso 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para ellos es la justicia, para los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia. Verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por medio de Adán todos somos pecadores, pero por medio de Jesucristo Él nos vino a justificar a todo aquel que en Él cree. Dice el verso 24:
vemos que era Rey de Justicia, ¿verdad? El significado del nombre. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios el Padre envió a su Hijo a que nos justificara gratuitamente por su gracia, por el regalo de la salvación que Él nos da, sin obra humana alguna, sin interferir nosotros en lo más mínimo, sino que por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Él, Jesucristo es el justo. Así de que, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por medio de Dios, que envió a su Hijo, fuimos justificados por medio de Cristo Jesús. Dice, volvemos a Hebreos 7:2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Pero ¿de cuál paz nos está hablando? Y con esto terminamos. Vamos a ir a Romanos 5:1. Dice que es Rey de Paz. Aquí está la paz de la que se nos está hablando. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ¿por qué? Por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque en calidad de pecadores no somos amigos de Dios. En calidad de pecadores somos enemigos de Dios. En calidad de pecadores estamos separados de Dios para siempre. Por eso dice justificados, porque Jesús nos vino a justificar por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los justos, los que han nacido de nuevo, los renacidos, los que han nacido del Espíritu, lo que han nacido de la carne, carne es, ya nacimos en la carne, nacimos físicamente con el pecado de Adán. Ahora renacemos en el Espíritu por medio de Jesucristo, por medio de la fe, por medio de la justicia de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces, justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso de 8 al 10, de ahí mismo, Romanos 5:8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, estábamos separados de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Si fuimos reconciliados es porque antes estábamos separados de Dios. Y estábamos separados de Dios por medio del pecado. Por medio de su Hijo tenemos esa paz para con Dios. Fuimos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo para con el Padre. Entonces, porque siendo enemigos, como pecadores éramos enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tuvo que venir a morir Jesús para podernos reconciliar con el Padre. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, estábamos en Hebreos 2, ¿verdad? Que Melquisedec es sombra de Jesucristo. Y vamos a regresar a Génesis 14. Génesis 14.
Génesis 14:1, donde Abraham libera a Lot. Abraham fue y liberó a Lot donde lo tenían prisionero. Lamentablemente, y bueno, y para hacerlo práctico a nosotros deberíamos, como hijos de Dios, como justos, como renacidos, los que hemos aprendido la palabra, ir y arrebatar del fuego a los que están cayendo, a los que están sin Cristo. Deberíamos de ir y liberar a todos los que sea posible con el Evangelio, porque por medio del Evangelio es que se revela la justicia de Dios, dice Romanos 1:17, que es por medio del Evangelio donde se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces hemos terminado, llegamos hasta aquí, así que niños y niñas, de verdad seguir leyendo, seguir orando mucho por todos los que no conocen, para que Dios pueda traer la libertad del pecado a todos nuestros hogares, a todas nuestras familias, conocidos y amigos. Oramos. Señor, agradecidos con esta hermosa palabra que tú nos das. Te agradecemos por cada uno de los niños, por cada una de las niñas que nos han escuchado, los padres, para que podamos ser obedientes a tu voz, para que así como Abraham sin pensar accionó y fue al rescate de Lot, nosotros podamos accionar y poder ir con tu evangelio. Abraham armó a sus criados. Nosotros, por medio de tu evangelio, por medio de la Santa Biblia, podamos ir al rescate de muchas almas que se están yendo al fuego porque no te conocen, porque son enemigos y no amigos. Y ya tú viniste y perdonaste todos nuestros pecados en esa cruz una vez y para siempre. Tú dijiste, consumado es, ya está cancelada la deuda de cada uno de nosotros. Ayúdanos a llevar estas buenas nuevas de salvación a todos los que no la conocen. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta luego. Muchísimas gracias y seguir conectándose, seguir predicando el evangelio, seguir orando, seguir leyendo la Biblia, que es muy importante, niños. Hasta luego. Ahora pasaremos con la maestra María, que nos tiene algunas actividades. Bueno, niños, para dar inicio con la sección de las actividades, vamos a empezar primeramente con las trivias de falso y verdadero. Comenzamos con la trivia número 1, que dice lo siguiente: Lot era hijo del hermano de Abraham. ¿Falso o verdadero, chicos? Muy bien, la respuesta es verdadera. Y lo vemos en Génesis 14:12, que dice lo siguiente: Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ahora pasaremos a la trivia número 2, que dice así: Abraham no pudo recuperar a Lot. ¿Falso o verdadero? Muy bien, la respuesta correcta es falsa. Y vemos la afirmación en Génesis 14:16, que dice lo siguiente: Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Génesis 14:16. Ahora pasaremos a la trivia número 3, y dice así: El valle de Sidim estaba lleno de pozos de agua. ¿Esto es falso o verdadero, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, la respuesta correcta es falsa. Y vemos lo que dice en Génesis 14:10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Génesis 14:10. Esto ha sido todo con respecto a las trivias de falso y verdadero. Muy bien, chicos, para finalizar la sección de actividades, vamos a comenzar con el complete el versículo. Aquí lo que vamos a hacer es que daremos inicio a la lectura de un versículo y voy a hacer unos espacios para que ustedes puedan escoger la palabra correcta que completa ese versículo. Vamos a dar inicio. Y tomaron toda la... Aquí van a aparecer las palabras, vayan viéndolas para que vean cuál es la que completa. De Sodoma y de
van a aparecer otras palabras, vayan viéndolas porque después tienen que escoger la palabra correcta que complete este versículo. Y todas sus provisiones y se fueron. ¿Ya saben cuáles son las palabras que completan el versículo? Muy bien, chicos. Las palabras correctas son riqueza y Gomorra. Y lo vemos en Génesis 14:11. Y el versículo completo dice lo siguiente: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Génesis 14:11. Y con esto hemos finalizado la sección de actividades. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Esto ha sido todo por hoy, niños. Espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!